Saludos para todos mis hermanos en la fe, para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, la gracia bendita de nuestro Salvador esté con cada uno de ustedes. Es un gran honor poder compartir juntos este tiempo y poder exponer la palabra del Señor y exponernos a ella. Al leerla y al poder mirar el glorioso mensaje que tiene para todos nosotros, y reciban un saludo desde Piedecuesta, Santander, Colombia, en este día 24 de junio del año 2026. Me dirijo a toda la iglesia del Señor Jesucristo y me dirijo a todos nuestros amigos oyentes que han de recibir esta palabra. Y quiero invitarles a que tomemos nuevamente la Biblia, que es la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola a los Filipenses. Quiero invitarles que tomemos hoy capítulo 2, versículos 5 y 6. Voy a hacer lectura de esta palabra desde la Biblia Reina Valera y dice así la palabra, y la dirigimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Este tiempo lo presento en las manos de nuestro maravilloso Salvador. Pido conforme a su gracia y conforme a su promesa que el Espíritu Santo nos traiga en esta hora la claridad y nos traiga a todos lo que necesitamos oír desde su palabra, una palabra que nos enseñe, una palabra que nos forme, una palabra que nos fortalezca y nos equipe para seguir siendo con firmeza la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para todos mis hermanos que han venido siguiendo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 15 de este estudio que hemos iniciado y vamos a darle un título a esta exposición de la palabra, a este sermón, y lo vamos a llamar, como está en la Biblia Valera, humillación y exaltación de Cristo. Y para hacer una introducción a estos versículos que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta a través de lo leído y de los otros versículos que vienen, que el apóstol Pablo expone el pasaje cristológico más claro del Nuevo Testamento. Es decir, nos expone quién es Cristo, cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó, se humilló, se hizo hombre, vino a servir y se hizo fiel hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Ahí nos expone a través de este pasaje quién es el Señor Jesucristo. Y en estos versículos que hoy tomamos, vemos que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, que el Señor Jesucristo es nuestro modelo, y también podemos decir con toda convicción que es nuestro patrón a seguir. Así como siguió nuestro Señor Jesucristo e hizo la voluntad de Dios a cabalidad, cumpliendo el propósito de Dios, es claro como nosotros debemos hacerlo, porque el Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de la humildad, y una de las bases dentro de nuestra fe y dentro del servicio cristiano es la humildad. En el Señor Jesucristo se acaba toda prepotencia, se acaba todo nombre y toda altivez de los hombres, porque lo que nosotros vamos a hacer es a reflejar al Señor Jesucristo. Eso es ser creyente, eso es ser evangélico, eso es ser cristiano, conforme a la palabra del Señor. Y vamos a trazarnos un objetivo, y el objetivo es que solamente Cristo es el modelo que nosotros debemos seguir. ¿Cómo comienza el versículo número 5? Dice, haya pues en vosotros.
este sentir. La expresión haya pues se refiere a la conclusión de los versículos anteriores que ya estudiamos y nos dejan tener en cuenta que nada debemos hacer por contienda, que nada debemos hacer por vanagloria, es decir, las cosas las debemos hacer sin rivalizar con nadie y haciendo que todo sea para la gloria de Dios. Esto es que toda acción que nosotros hacemos como cristianos, todo debe glorificar al Señor. Mi servicio pastoral, mi servicio como colaborador de la Iglesia de Cristo, si soy una parte activa en un ministerio, todo debe ser para la gloria de Dios. Si soy un creyente que todavía no he podido llegar a realizar algún tipo de ministerio y soy un hermano en la fe que asiste con regularidad a la iglesia, que tiene una familia y que vive en medio de una sociedad a la cual hay que testificarle, a la cual hay que predicarle, debo entender que todo lo debo hacer para la gloria de Dios. No para jactancia mía, no buscando nunca una gloria propia y nunca buscando un reconocimiento, sino todo debe glorificar al Señor. Entonces debe haber en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Desde toda la Escritura, desde el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. Y quiero tomar, por favor, un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, a partir del versículo 12, que nos dice de la siguiente manera: así después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es cumplir entonces la ley de nuestro Señor Jesucristo cuando nos lavamos los pies los unos a los otros. Lavarnos los pies no está en la manera literal de ir a tomar algún recipiente con agua y por turnos ir metiendo los pies para que otro nos los lave. No es eso. Estamos hablando del amor, estamos hablando del servicio, estamos hablando del perdón, estamos hablando del apoyo, estamos hablando de la reconciliación, estamos hablando de ayudarnos, estamos hablando de menguar cada día yo para que mi hermano crezca. Eso es lavarnos los pies. Y ese es el ejemplo de la humildad en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, se está refiriendo al Señor Jesucristo, y Pablo afirma que el Señor Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. Desde los versículos 6 al 11 es el pasaje cristológico de una referencia alta y definitiva en el Nuevo Testamento, que trata el misterio de la encarnación. Es un misterio porque solamente a través del Espíritu nosotros podemos ir tomando el testimonio de qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo dejó esa grandeza, cómo dejó ese trono para hacerse hombre. Que si nosotros pensamos, ¿qué dejamos nosotros? ¿Qué rendimos nosotros? Nos vamos a dar cuenta que nuestra condición humana no son cosas significantes, no son cosas trascendentes. Podrán serlo en cierta medida para nosotros, pero no llegan al nivel como lo que dejó el Señor Jesucristo, que es dejar su grandeza, dejar su trono celestial, dejar toda una serie de reconocimientos que Él tiene, celestialmente hablando, para hacerse hombre y para hacerse aún el más humilde de todos los hombres. Porque estando aquí el Señor Jesucristo en esa condición, se hizo el más humilde. La palabra dice que el Hijo del Hombre no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y el Señor Jesucristo no pidió derechos. El Señor Jesucristo todo lo que hizo fue siempre servir.
con un amor, pero un amor sacrificial, hasta dar su vida completamente, y no por personas que valieran la pena, sino por pecadores, por personas que no lo merecían como nosotros, pero el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, muy probablemente se dice que en este pasaje del 6 al 11 posiblemente hasta se hubiera formado en un himno que cantaba la iglesia primitiva. Recordemos que aún el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nos dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, cantando de ella, de la palabra, con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones. Entonces, el servicio y la obra de Cristo es lo que nosotros aún debemos expresar en nuestras canciones. Las canciones espirituales no deben exaltar la humanidad, no deben exaltar el hombre, no deben exaltar sentimientos nuestros, sino debe exaltar únicamente la obra que el Señor Jesucristo hizo, la obra que el Señor Jesucristo realizó por nosotros, que eso es lo realmente valioso, porque eso es lo que nos ha dado vida. El pasaje sigue diciendo que no estimó el ser igual a Dios. La palabra griega que se traduce igual define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, en cantidad, en calidad, en carácter y en número. Esto quiere decir que en todo sentido el Señor Jesús fue igual a Dios, y el Señor Jesucristo siempre lo afirmó durante su ministerio. Quiero leer también un pasaje, San Juan capítulo 5, versículo 18, que nos dice de la siguiente manera: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una de las cosas que el Señor Jesucristo siempre clarificó y siempre dijo delante de los judíos es que Él venía de Dios y que Él era el Hijo de Dios. Entendemos que la dureza de corazón para creer no permitió que los judíos aceptaran esto. Por ello el Evangelio, mis amados, se basa en creer. De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Lo que se necesita entonces, mis hermanos, es creer, porque el Evangelio es para creer. El Evangelio es de fe. Y nosotros debemos entonces creer a todas las palabras que nos está diciendo aquí. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es el Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo está diciendo que Él es Dios. Y entonces nosotros lo creemos como cosa a qué aferrarse. Esto es decir que aunque Cristo tenía todos los derechos, los privilegios, los honores de la deidad, de ser Dios, sin embargo, nunca tomó posición de esto como para asirse de estas cosas, sino que estuvo dispuesto a prescindir de ellas. Entendemos que por un tiempo, mientras que hizo su obra, porque nuevamente al Señor Jesucristo le es devuelta su gloria y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todo mundo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Se le ha dado un nombre a nuestro Salvador y es el Señor. Entonces, si hacemos una conclusión, es que nadie en este mundo posee algo tan de valor extremado como nuestro Señor Jesucristo, su gloria, que la entregó para darnos a nosotros la salvación. Y ese es el sentir que debe haber en nosotros. Amén. Mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos haga aprender y nos haga vivir para el Señor y tener el mismo sentir de nuestro Salvador Jesucristo, de despojarse siempre. Nos encomendamos en las manos del Señor y que Él nos bendiga. Mis amados, un abrazo de este su servidor y amigo. Dios los bendiga.